Yo le agradezco mucho a la doctora Lauriane Ximénez Fibi, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, doctora por Harvard, que platique con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, doctora? ¿Qué tal, Manuel? Muy bien, gracias. Gracias, como siempre, por conversar con nosotros. Pues de un lado, yo escucho al subsecretario López-Gatell hablar de una desaceleración, de una reducción en la curva epidemiológica, y del otro lado, la Organización Mundial de la Salud alerta porque México aplica muy pocas pruebas. La Organización Panamericana de la Salud reitera que México es uno de los países en donde no hay un control real de la pandemia. ¿En dónde estamos realmente, doctora, parados? Pues estamos así, como lo último que dijiste, cuando se escucha esa semblanza que se acaba de presentar aquí en el programa, pues se puede dar uno cuenta muy bien de tantas contradicciones que se han venido diciendo en los últimos 6 meses, ¿no? Yo creo que hay que dejarse ya de tanto discurso demagógico y de la tragedia más grande que ha pasado con todo esto, la razón por la que estamos en esta catástrofe es porque se persiste en el despropósito de politizar la pandemia. Es decir, todo esto ahora está politizado, ¿no? Si se habla de que vamos bien es porque estamos apoyando a ciertos tendencias políticas, si se habla de que va mal es porque estamos en contra o apoyando otras. Yo creo que hay que volver al centro, hay que volver a la ciencia, hay que volver a la evidencia. Se tiene que hablar de evidencia, debemos dejarnos de este discurso político, demagógico, que está predominando, ¿verdad?, en todo lo que tiene que ver con la pandemia. Es decir, los números no mienten. Bueno, nuestros números mienten siempre un poco porque están muy subestimados, ¿no? Uh-huh. Porque tienen mucho rezago. Yo digo, si mal no recuerdo, Manuel, ¿desde hace cuánto en otros programas, igual que ahorita, ¿no?, hablábamos de qué barbaridad el rezago de las cifras, Sí. cuánto se tarda en registrar un caso en las bases de datos, una defunción, el rezago en los resultados de las pruebas diagnósticas, etcétera, ¿no? Hablábamos de eso yo creo que hace 4 meses, ¿verdad? Y es momento que no se ha hecho nada por solucionar ese problema. Nuestros datos siguen siendo datos de pésima calidad porque hacemos pocas pruebas, porque no se hace un énfasis en que estos datos se asienten, se registren en las bases de datos en tiempo y forma, ¿verdad? Entonces, bueno, pero con todo eso, vamos a decir, incluso con los datos deficientes que se tienen, hay algo que es muy claro y eso no tiene vuelta de hoja. O sea, desde el 21 de julio para acá, el número de pruebas que se hacen en nuestro país ha viniendo dramáticamente disminuyendo. Y cuando digo dramático, es muy dramático, es decir, que estamos ahorita en el mismo nivel de número de pruebas, vamos a decir, per cápita o por 1,000 habitantes o como se le quiera ver, Sí. en el mismo nivel que se tenía el 8 de junio. 8 de Es junio. decir, 8 de junio. Sí, hace Que más de en nuestro 2 país meses. somos el único lugar donde en lugar de subir el número de pruebas y hacer mejor las estrategias, pues se baja, se disminuye el número de pruebas y cada vez se hace peor la estrategia, ¿no? Ahora, esta fórmula de López-Gatell, del subsecretario López-Gatell, para domar la pandemia, parece sencilla, pero es muy riesgosa, si no es que catastrófica. Aplicar menos pruebas para reportar menos casos, doctora. Sí, bueno, esto no habla de riesgo, o sea, no es riesgoso, esto es un desastre, que yo creo que le podríamos poner muchos calificativos y todos iban a ser muy dramáticos, ¿verdad? Uh-huh. Iban a parecer muy altisonantes. Esto pues no se hace, es como retirarle el medicamento a un paciente crítico, ¿no? Es decir, esta esperanza, cualquier esperanza que se tenía, si bien era silenciosa o se hablaba tras bambalinas o en lo oscurito, de que se fuera a presentar la inmunidad comunitaria, la inmunidad de rebaño, ¿no?, mal llamada de rebaño, en el mundo, en algún lugar del mundo contra COVID, pues esta esperanza ya desapareció, ¿no? Sabemos que hay reinfecciones de COVID, no existe, es decir, hay que dejarlo muy claro, no existe la inmunidad de rebaño contra COVID si no hay vacunación. Es decir, solamente si hubiera vacunación se podría estar hablando de ese escenario. Entonces, bajo esa premisa, lo que realmente es asombroso, es por qué se sigue esperando que algo mejore si no se hace algo
para que así sea. Sí. Es decir, esto no va a desaparecer solo. Los milagros, con todo respeto para quien cree en los milagros para este tipo de procesos biológicos no existen. Hay que hacer las cosas para que se dé un cambio. Entonces, ya tenemos muchos ejemplos, muchísimos, es decir, ya, bueno, prácticamente el mundo entero menos nosotros, ¿no? Uh-huh. Se ha entendido muy bien. Vamos a hablar claramente, algún ejemplo. Un país que lo hizo terriblemente mal fue Reino Unido, ¿no? Ellos empezaron mal, fueron el país más devastado de toda Europa, de hecho, ¿no? Hasta la fecha el país que acumula más defunciones, que recordemos es el único indicador importante aquí, ¿eh? El indicador de qué tan buenas o malas fueron las estrategias, sí. el Por único si se indicador llenaron que o no cuenta los es cuántas hospitales. muertes dejó la estrategia, Sí, ¿no? porque le apuestan mucho al tema de no saturar los hospitales cuando eso podría caer en el apartado de negligencia criminal, es decir, se le dijo a los mexicanos durante buena parte de la pandemia que no fueran a los hospitales ante los primeros síntomas para no saturar, para no desbordar las clínicas, los hospitales. Bueno, pues el saldo fue desastroso, digamos, el balance después de eso es de terror porque los mexicanos llegaron muy tarde, algunos de ellos, o no llegaron a recibir atención médica a tiempo. ¿A qué atribuyes, doctora, la resistencia? Es decir, la Organización Mundial de la Salud lleva meses insistiendo en realizar, en practicar mayor número de pruebas para detectar casos, para aislar casos, para dar seguimiento a los casos, y aquí en México parece que el mensaje entra por un oído y sale por el otro. Así es, y es desastroso lo que está pasando. Nada más que hay que centrarnos bien en algo. O sea, se dice, ya llegamos al escenario catastrófico. Es que no, estamos en un error, no hemos llegado al escenario catastrófico. Es decir, si creen que aquí ya pegamos fondo porque llegamos a esa cifra que se sacó de la manga el doctor López-Gatell, pues están muy equivocados. O sea, esto se va a poner mucho peor, no hemos visto el fondo, porque las predicciones están diciéndonos, y todas esas predicciones pues han pegado perfectamente, han acertado exactamente lo que estamos viendo. Las predicciones las proyecciones de Yu Yang para esta fecha, hace 3 meses, decían que ahorita íbamos a tener 60,000 muertos. Uh-huh. ¿Y qué es lo que tenemos? 60,000 muertos. Entonces, las proyecciones ahora están hablando de que para el 1 de noviembre vamos a haber rebasado los 110,000 muertos, ¿no? Y entonces, pero si así seguimos, sí, pues vamos a tener otro programa como el 1 de noviembre, y vamos a decir, ya se acuerda aquella vez que hablamos, pues ahora ya estamos en 110,000, es que algo tiene que cambiar. Pues sí. Es decir, esto, por muy cansados que estemos de hablar del tema, por mucho desgaste que se tenga, esto no se va a detener hasta que lo detengamos. Uh-huh. Entonces, pues sí, hay varios frentes, ¿no? El gobierno se resiste a hacer pruebas, eso, bueno, es completamente inexplicable. No solamente no hacer las suficientes, sino ahorita estar haciendo lo que verdaderamente es, pues yo sí lo podría calificar realmente como criminal. O sea, no sé si la ley podría considerar eso o qué, ¿no? O sea, pero sí es una actitud criminal, disminuir el número de pruebas. No sé con qué intención o por qué razón, uh-huh, pero lo cierto es que se están disminuyendo dramáticamente. Estamos en el número de pruebas como hace 2 meses. Y México hoy está haciendo 0.07 pruebas por cada 1,000 habitantes. Somos el país con el índice de positividad más elevado a nivel mundial. El sitio de Our World in Data está reportando hoy a México como el país con la positividad más alta, con el 60.2% de positividad, seguido por Bolivia que tiene el 51%, y de ahí Argentina con el 38% y de ahí para abajo. La Organización Mundial de la Salud dice que no se puede hablar de control de la pandemia, de control epidemiológico en una localidad, ciudad, país o como gusten verlo, si no se tiene un índice de positividad por debajo del 5%, Entonces aquí estamos hablando de pandemias domadas y tonterías de esa naturaleza cuando tenemos la positividad más alta sobre el planeta de 60.2%, donde no se hace rastreo de contactos. México hace 1.6 pruebas por cada caso nuevo confirmado. Uh-huh. Esto quiere decir que no se hace ningún rastreo de contactos.
Esto no es así una cuestión de opinión. O sea, yo sé que hace unos días el doctor López-Gatell dijo, no, aquí siempre hemos hecho rastreo de contacto. Que nos diga dónde, cuándo y cómo. No, esa es una mentira, ¿eh? Ni siquiera es un error, esa es una mentira. Dicha con todas sus letras, además, una y otra vez repetida hasta el cansancio y no se va a convertir en verdad, por más que la firme cada tarde-noche Hugo López-Gatell. Doctora, siempre es un gusto escucharle, sigamos platicando. Claro que sí, un placer estar en el programa. Al contrario, muchas gracias, muy buenas tardes. Aún frente a esta realidad, Hugo López-Gatell sigue sonriendo y sigue hablando de éxito en su estrategia. Éxito, dice, porque no se desbordaron los hospitales, porque siempre ha habido camas disponibles. Pues las camas podrán dar cuenta de su éxito, pero las familias de miles de mexicanos muertos, no, son más de 61,000 ya los fallecidos en nuestro